En los pueblos pequeños, las apariencias se conservan con esmero, pero los secretos hierven bajo la superficie, como el agua que nadie vigila. Esta es la historia de una herencia, una receta y una verdad que se ocultó tras la vajilla más limpia. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. Llegué a Valdeolmos en una mañana que olía a leña antigua y a tierra húmeda. Elvira Monreal me esperaba en la verja, tan erguida como en los días de colegio, aunque algo más cauta, menos inclinada a los gestos. Su casa, una solariega construcción de muros gruesos y ventanas en sombra, parecía detenida en un tiempo sin sobresaltos. Pero mientras cruzábamos el sendero del jardín, ordenado hasta la obsesión, sentí que esa armonía escondía algo más que buenas costumbres, un orden forzado, una simetría defensiva. Había aprendido a reconocer ese tipo de equilibrio. No era paz, sino vigilancia. Elvira no hablaba del todo con palabras, sino con ausencias, con los temas que esquivaba al caminar. Y yo, que nunca he confiado del todo en lo que brilla sin motivo, decidí tomar nota mental de cada silencio. La merienda fue tan correcta como cabía esperar. Elvira ofreció pastas de mantequilla, demasiado uniformes para ser caseras, y una tetera de porcelana que conocía bien el ritual de las visitas formales. Habló del clima, del párroco nuevo, y de una señora que había perdido el sentido de la medida con los geranios, lo cual, en Valdeolmos, parecía una forma discreta de censura. No mencionó a nadie directamente comprometido con la casa. Yo asentía, escuchando los nombres que surgían entre taza y taza, las repeticiones, los detalles omitidos. La red social de aquel pueblo se dibujaba en los matices de su voz. Quienes importaban de verdad eran siempre los que no se nombraban con facilidad. Elvira, comprendí, protegía algo, o a alguien. Después de insistir en ayudarla con el servicio, entré en la cocina, donde el aire aún conservaba rastros de harina y cera de abejas. Era un espacio funcional, usado, pero con ese tipo de pulcritud que no busca impresionar, sino ocultar. Los cajones chirriaban al abrirse, como si no se les permitiera moverse con libertad desde hacía años. Los utensilios, colgados con precisión matemática, no hablaban de improvisación, sino de alguien que necesitaba control. No encontré huellas de improvisación, sino de contención. Y, aún así, sentí que aquel orden había sido revisado con prisa, como si se hubiesen ensayado los detalles para que parecieran naturales. No era una cocina viva, sino una escena cuidadosamente reconstruida para quien supiera mirar sin preguntar demasiado. Buscaba unas cucharillas cuando un cajón, el tercero a la derecha del fregadero, se negó a abrirse del todo. Tiré con suavidad y algo cedió. Un papel doblado sobresalía entre los paños de lino. Era una receta escrita con letra firme, precisa, de alguien acostumbrado a registrar sin errores. Firmada, Edith G. Al final, una nota, añadida con otra tinta, quizá otro día. No añadir si hay testigos. Permanecí inmóvil unos segundos, no por la amenaza implícita, sino por lo que la frase sugería, que algo solo podía hacerse en secreto, incluso en una cocina. Guardé la receta sin comentar nada. No era un momento de parecer curiosa, pero comprendí, en ese instante, que aquella frase no era doméstica. Era una advertencia. Ya de vuelta en el salón, mencioné por cortesía la letra firme de la receta. Elvira sonrió con cierta ternura y habló de su tía Edith. Mujer severa, meticulosa, muy inclinada a las rutinas. Nunca se casó, decía, porque el desorden de un hombre le arruinaría la cocina. Me pareció un retrato afectuoso, pero incompleto. Los detalles que elegía revelar, los frascos bien alineados, la costumbre de pesar todo con exactitud, dibujaban a una mujer más inflexible que cariñosa. Sin embargo, no había rencor en sus palabras, solo una extraña prudencia, como si hablar de Edith implicara pasar por territorios ya cartografiados.
pero donde nadie se atrevía a volver por completo. Y allí, en esa distancia controlada, se escondía otra historia. Volví a pensar en la nota escrita al pie de la receta. He oído muchas advertencias de cocina. No levantar la tapa, no usar metal con el huevo, esperar la luna llena para encurtir. Pero no añadir si hay testigos no se refería a técnica ni a superstición. Era un código. En mi vida he aprendido que las cocinas, como los salones y los cementerios, esconden más de lo que muestran. Y esa advertencia tenía la textura de una intención precisa, no de una costumbre olvidada. Decidí no preguntar aún. Las preguntas directas abren puertas, sí, pero también provocan que se cierren otras. Preferí el silencio, ese viejo aliado que, cuando se lo deja actuar, suele devolver más respuestas de las que se buscan. Más tarde, al pasar por la despensa, fingí interés por los tarros de especias. La luz entraba oblicua, revelando etiquetas escritas a mano, limpias, sin polvo. Todo parecía en su lugar, salvo por los espacios vacíos, como si algunos frascos hubieran sido retirados no hacía mucho. Las cucharillas, un juego desparejo, algunas de plata, otras de estaño, mostraban desgaste desigual, señales de uso selectivo. No era el desorden natural del tiempo, sino una especie de descuido reciente, tapado con prisa. Alguien había querido restituir el orden, sin conocerlo del todo. Ese tipo de detalles, casi invisibles para cualquiera, eran para mí como migas de pan en un sendero. No llevaban aún al bosque, pero indicaban que alguien había pasado por allí sin querer ser visto. Volví a dejar la receta en el cajón, doblada con cuidado, en el mismo ángulo en que la había encontrado. Cuando Elvira entró en la cocina, su mirada se detuvo, apenas un segundo, sobre ese cajón. No dijo nada. Pero en ese breve instante, una cucharilla que sostenía tintineó contra la taza que sostenía, un sonido casi imperceptible. Luego se recompuso y comentó que el té ya estaba listo. Yo asentí con una sonrisa tranquila. Esa vibración mínima, una cucharilla temblando por un reflejo involuntario, me habló más que sus palabras. No podía afirmar nada aún, pero aquella reacción selló una certeza silenciosa. Aquella receta no era un recuerdo sentimental. Había sido escondida, y quien la había guardado sabía, muy en el fondo, que algún día alguien volvería a encontrarla. Tal vez demasiado pronto, o tal vez demasiado tarde. La cucharilla de Elvira tembló por un instante al volver a hablar de aquel día. El almuerzo había sido como cualquier otro, dijo, aunque ahora, con los años, reconocía en los gestos más pequeños una tensión que entonces no quiso ver. Edith se sentó como siempre, en la cabecera, rodeada de sus 3 sobrinas, de las cuales solo Elvira permanece en Valdeolmos. Comieron en relativo silencio. Nada marcó el momento como fuera de lo común, hasta que Edith dejó caer el tenedor. La cabeza le cayó hacia un lado, y sin una palabra, se desplomó. Se habló de un infarto, dijo Elvira, con la misma expresión con la que se habla de la lluvia. Pero su relato estaba sembrado de pausas, de frases que nacían truncas. Y yo, que he aprendido a escuchar lo que no se dice, lo entendí como una invitación no declarada. El doctor Herreros, ya retirado, recordaba los hechos con una solemnidad que contrastaba con la sencillez de su diagnóstico de entonces. «Muerte súbita, fallo cardíaco, edad propicia», murmuró, como si quisiera convencerse de nuevo. Pero sus ojos, cansados y esquivos, se apartaban cada vez que mencionaba los días previos. No recordaba con claridad si Edith había mostrado síntomas. Cuando le pregunté por antecedentes, tosió con disimulo y habló de ligeras fatigas. Yo no insistí. No era la contradicción lo que me interesaba, sino la prisa con la que deseaba alejarse de los detalles. Es fácil aceptar una muerte cuando la explicación resulta cómoda. Y sin embargo, hay muertes que piden ser contadas de otro modo, aun cuando el cuerpo ya no pueda decir nada más.
La señora Rosalía, antigua criada de la casa, me recibió con un respeto contenido, como quien aún guarda silencio por contrato. Fue ella quien preparó el almuerzo aquel día, y lo recordó con exactitud. El asado, las patatas, y de postre, un flan, o algo similar, dijo, que no llegó a servirse. Contó que, poco antes de llevar los platos al comedor, alguien, no quiso decir quién, cambió la fuente, argumentando que el aspecto no era digno de la ocasión. Aquella intervención fue repentina y poco habitual, pero Rosalía no discutió. No era mi lugar. Me habló también de una sensación extraña, como si algo se moviera distinto en la cocina ese día. La cuchara de madera no estaba donde debía. El cajón tenía otra resistencia. Pero no eran cosas importantes, señora. Sonreí. Justamente por eso, lo eran. El padre Ramiro, con su voz apagada por los años y los funerales, habló con una lentitud que exigía atención. Me dijo que Edith era mujer observadora, prudente, de las que prefieren callar antes que confrontar. Sabía ver sin hablar, murmuró, como quien recuerda una presencia más que una persona. Al preguntarle si había notado tensiones en la familia, esbozó una sonrisa que no llegó a los ojos. Las familias, señora mía, son un reflejo de nuestras virtudes y de nuestras distracciones. Luego, con aparente descuido, mencionó que Edith había solicitado una cita para confesarse pocos días antes de morir, pero que luego la canceló. Dijo que ya no era necesario. No añadió más, y yo supe, por experiencia, que cuando un párroco opta por no revelar, es porque la verdad es demasiado frágil para dejarla en manos del mundo. Aquel día, mientras repasaba mentalmente lo escuchado, algo me obligó a reconstruir la disposición de la mesa. Pregunté por la vajilla, por la costumbre en la casa de servir las copas antes de que llegaran los invitados. Fue entonces cuando noté la mención, inadvertida por Elvira, de una copa que nadie había tocado. Permaneció llena hasta el final del almuerzo. Era de Beatriz, pero terminó sentándose en el otro extremo. Dijo, sin reparar en lo que significaba. Un cambio de lugar, en apariencia trivial, altera la lógica del servicio. ¿Quién se sentó en el sitio de Beatriz? ¿Quién sirvió qué copa? ¿Y para quién? No dije nada aún, pero comprendí que en los gestos minúsculos de ese día, en los cambios no comentados, podía residir una intención que los años habían cubierto con una capa de olvido conveniente. No era raro que Edith preparara postres. Le gustaba supervisar la cocina, en especial las recetas heredadas. Según Rosalía, uno de sus favoritos era un flan con almendras amargas, aunque no todos en la familia lo apreciaban. Lo hacía en ocasiones especiales, recordó. Sin embargo, aquel día, Edith no lo preparó sola. Alguien insistió en ayudarle. Por cariño, por costumbre, se dijo entonces. Rosalía no pudo o no quiso precisar quién, pero su forma de mirar hacia abajo al decirlo me indicó que sabía más de lo que afirmaba. Los postres, como los secretos, requieren una medida exacta, y si algo cambia, por mínima que sea la cantidad, el sabor puede volverse irreversible. Lo que me inquietó no fue el flan en sí, sino la presencia de unas manos adicionales, añadidas al ritual de la cocina, con un interés que aún no se explicaba del todo. Durante una conversación informal, mencioné, casi como al pasar, la posibilidad de que Edith hubiese dejado por escrito sus últimas voluntades. Elvira bajó la mirada, fingiendo interés en los bordes de una servilleta. Otro invitado, un primo lejano que asistía esporádicamente a las reuniones familiares, habló de un sobre con cinta roja que había visto en la sala de costura, poco antes de la muerte. «Desapareció», dijo Elvira. «Tal vez lo tiró». Pero su voz carecía de la firmeza que acompaña a quien cree en sus palabras. Sentí, como tantas veces antes, que aquella desaparición no había sido fruto del descuido, sino de la conveniencia, y que el testamento, de existir, no había favorecido a quien esperaba encontrar en él confirmación de un futuro seguro.
Las miradas esquivas son una forma de defensa. También lo son los silencios compartidos entre dos personas que prefieren no recordar lo mismo. Fue el padre Ramiro quien, sin intención aparente, reveló un cambio en la rutina de Edith. Días antes de su muerte, comenzó a cerrar con llave los cajones que siempre dejaba abiertos. Limitó las visitas a la despensa y se negó a dejar que Rosalía cocinara sin su presencia. Incluso pidió duplicar el candado del gabinete donde guardaba los frascos delicados. «Tenía algo en mente», murmuró el sacerdote, aunque no dijo qué. A veces, los cambios pequeños son más reveladores que las confesiones. Cerramos lo que antes dejábamos abierto cuando comenzamos a desconfiar. Y Edith, al parecer, había empezado a hacerlo, no con palabras, sino con actos, como si se preparara para algo, o para alguien. Fue don Gregorio, un vecino discreto, quien rompió el consenso del silencio. Lo dijo sin rencor, pero con la claridad de quien ha esperado años para dejar de callar. Edith me comentó, muy poco antes de morir, que había notado movimientos extraños en la casa. «Alguien anda haciendo cosas que no son suyas», me dijo. Yo le pregunté si se refería a objetos, a papeles. No lo especificó, pero tenía esa mirada, como si hubiera visto lo suficiente y no supiera cómo nombrarlo. Esa frase resonó en mí con la fuerza de lo no dicho. Cuando alguien comienza a sospechar, suele ser demasiado tarde para actuar, o bien demasiado temprano para protegerse. Y en casas como aquella, donde las cosas siempre han seguido un cierto orden, basta una sola grieta para que todo lo que se oculta comience a derramarse hacia la superficie. Aquel papel envejecido me pareció más el testimonio de una costumbre que una simple receta. Lo alisé con cuidado sobre la mesa de la cocina. La tinta había palidecido con los años, pero conservaba firmeza en los trazos. El nombre de Edith G. se leía con orgullo casi caligráfico. Reparé en 2 tachaduras precisas, corregidas sin violencia, como si la autora hubiese dudado más por delicadeza que por error. Había manchas pequeñas, de azúcar cristalizada, en los bordes, una huella de pulgar junto a la medida de leche caliente, y un pliegue marcado en diagonal, como los que nacen cuando algo se consulta muchas veces. Era una hoja viva. No pertenecía al olvido, sino a la repetición. Pero entre esos signos domésticos había una anomalía que no podía atribuir al descuido. Algo había sido escrito para durar, y para esconderse también. El título era sencillo: Flan de almendras amargas. No era una rareza, aunque sí menos habitual que los dulces comunes de huevo y vainilla. La lista de ingredientes era escueta, pero al llegar al final me detuve. Allí donde indicaba unas gotas de extracto, no se especificaba cantidad. Era una omisión peligrosa. El extracto de almendras amargas puede ser aromático en dosis mínimas, pero mortal si se excede. Quien escribe una receta tan precisa, gramos, tiempos, temperatura, no deja una medida tan ambigua sin motivo. Me pregunté si aquel unas gotas no era en sí una clave, o una invitación. La nota parecía hablar no al lector casual, sino a alguien específico, alguien que supiera cuántas gotas bastaban, o cuántas hacían falta para alterar más que el sabor. Fue entonces cuando leí la línea añadida, al margen inferior. No añadir si hay testigos. No tenía nada que ver con la cocina. Las recetas no piden discreción. Las acciones que exigen sigilo son otra cosa. Aquella advertencia no podía reducirse a una frase excéntrica. Era una consigna. En muchas casas he visto instrucciones veladas, para uso propio, solo en Pascua, no abrir con niños cerca. Pero esta no era de ese tipo. Era una frase que contenía deliberación, no prudencia. ¿Qué sustancia se añade solo si nadie mira? ¿Qué acto tan doméstico debe quedar oculto incluso en la preparación de un postre? Cerré los dedos en torno al papel. No era solo una receta, era una nota de autoría. Alguien había querido dejar constancia, pero no en voz alta. Como ocurre a menudo, lo más perturbador
no era lo que decía, sino lo que pedía callar. La cocina en sí ofrecía pocas respuestas, pero muchas insinuaciones. Me tomé la libertad de observar de nuevo los cajones. Las cucharillas eran desparejadas, algunas de plata, otras de alpaca, otras sin marca. Cada una sugería haber sido preferida por razones distintas. Una por su mango más cómodo, otra por su tamaño preciso. En la despensa encontré frascos de esencias, casi todos etiquetados con letra firme. Pero había dos sin nombre, ambos de vidrio oscuro, uno con una pequeña X en la tapa. Me pregunté quién tenía acceso a la cocina durante las tardes. En casas como esta, la rutina es la verdadera guardiana de los secretos. Y cuando se rompe, se abren huecos. La pregunta no era quién podía entrar, sino quién lo hacía cuando nadie más tenía razones para mirar. Volví a examinar el cajón donde había aparecido la receta. Estaba forrado con papel de flores apagadas, pegado en los bordes con celo antiguo. El pliegue del documento no era accidental. Había sido introducido detrás del forro, no bajo él. Lo retiré con la punta de una cucharilla y observé el doblez. Alguien lo había doblado con exactitud, no para guardarlo, sino para ocultarlo sin que desapareciera del todo. Me pareció el gesto de quien desea dejar una prueba, pero no ahora. Más tarde. Cuando sea necesario. Cuando alguien, tal vez sin buscarla, la encuentre. No era un olvido. Era una cápsula de tiempo. Un mensaje cifrado en la confianza de que el papel, la mancha de azúcar y esa nota final resistirían más que los silencios que los habían enterrado durante años. No fue hasta el anochecer, sentada junto a la ventana del salón, que el recuerdo del flan regresó con claridad. Durante la conversación del almuerzo, una de las sobrinas había mencionado el postre especial de tía Edith. No lo describió, pero hizo un gesto con la mano al hablar de ese aroma que llenaba la casa. El gesto era evocador, y el aroma, si era el que imaginaba, no podía ser otro que el de almendra amarga. Un perfume inconfundible, al borde entre lo dulce y lo químico. Recordé la nota. No añadir si hay testigos, si aquel flan se preparó el día de la muerte, y si la receta correspondía al mismo, entonces el postre no fue solo postre, fue acto. La pregunta no era si lo sirvieron, la pregunta era, ¿quién lo preparó realmente? Volví a repasar mentalmente el dictamen del doctor Herreros. Muerte súbita, fallo cardíaco, edad propicia, una línea que habría servido en cualquier historia de viudedad silenciosa o dolencia no reconocida. Pero Edith no era anciana ni frágil. No constaba que hubiese tenido achaques, y no hubo autopsia. Tampoco hubo objeciones. En pueblos así, los diagnósticos no solo se aceptan, se agradecen. Evitan preguntas, protegen memorias. Pero ahora, con la receta sobre la mesa y el recuerdo del flan en la memoria, ese dictamen sonaba menos razonable que entonces. Era, más bien, una forma de cerrar el caso antes de que nadie tuviera tiempo de abrirlo. La prisa con que se aceptó la causa de la muerte era la misma que ahora comenzaba a tambalearse, al ritmo de unas gotas que tal vez nunca debieron añadirse. El extracto, si se usó, debía provenir de algún lugar. En casas antiguas como aquella, aún se conservan frascos de décadas pasadas, boticas locales, farmacias rurales, preparados caseros. Recordé la despensa, los envases sin etiqueta, el frasco con la X roja. ¿Quién los compró? ¿Quién los repuso? ¿Quién sabía distinguir uno de otro en el momento oportuno? Imaginé la ruta del extracto. Tal vez fue adquirido por la tía años atrás, o quizá por alguien más cercano a los hechos. Si fue comprado poco antes de la muerte, alguien debió firmar el encargo o recogerlo en mano. Me prometí visitar la botica del pueblo. No buscaba el frasco en sí, sino la memoria que deja un pedido poco común. En pueblos pequeños, hasta los venenos llevan nombres conocidos. Y muchas veces, los más peligrosos no están tras vitrinas, sino en los estantes de la costumbre.
Dejé la receta abierta sobre la mesa, como por descuido. Rosalía, la antigua criada, entró a dejar la bandeja del té. Al verla, se detuvo. No dijo nada, pero el color se le escurrió del rostro como si lo hubieran lavado con agua fría. La bandeja tembló apenas, y una cucharilla repiqueteó contra la loza. ¿Algo más, señora?, preguntó con voz demasiado firme para su expresión. Negué con suavidad. Se retiró sin esperar respuesta. El silencio que dejó tras de sí fue distinto al de otras veces. Más denso, más informado. La receta la reconocía. No como se reconoce una letra, sino como se reconoce un secreto que ya no se puede ignorar. No pregunté. Aún no. Pero su reacción no fue de sorpresa. Fue de recuerdo. Y en su prisa por salir, había una confesión no pronunciada. Rosalía se marchó con paso corto y contenido. Yo permanecí sentada, el papel aún tibio en mi regazo, cuando oí voces en el pasillo. Elvira había reunido a sus primas para un té tardío. Las observé desde mi rincón. Las tres tenían la misma edad aproximada, pero no la misma edad emocional. Elvira hablaba con tono práctico. Clara asentía con una sonrisa dócil. Beatriz, en cambio, no decía mucho, pero cada una de sus palabras parecía pesar el doble. No hubo reproches, ni gestos groseros, pero lo que fluyó entre ellas no fue armonía. Fue historia. Los silencios hablaban con mayor claridad. Eran tres versiones de una misma sangre, contenidas por una educación común, pero moldeadas por viejas comparaciones que aún dolían. La conversación giró, inevitablemente, hacia el tema de la casa. No lo plantearon directamente, pero bastaron algunas frases sobre la responsabilidad que implica mantener una propiedad de este tamaño, para que surgieran las antiguas suposiciones. Según Beatriz, la tía Edith siempre había sido Clara. Elvira heredaría la casa, Clara recibiría unas rentas fijas, y a ella, la menor, le corresponderían las joyas familiares. Lo justo, dijo, según la relación que cada una tuvo con ella. Nadie mencionó el testamento, pero la forma en que Elvira se puso rígida y cómo Clara jugueteó con la cucharilla sin levantar la vista indicaban que no era un tema olvidado. El documento, de haber existido, no fue leído, y sin embargo, cada una parecía vivir con la certeza de lo que contenía. Una certeza peligrosa cuando no se respalda con papeles. En un momento, Elvira habló del tejado. Habrá que cambiarlo el próximo otoño, si no queremos goteras. No lo dijo con queja, pero sí con una nota de preocupación que se deslizó por debajo de la frase. La casa, evidentemente, era más carga que privilegio. Mencionó facturas, obras postergadas, un contador de agua que necesitaba revisión. Agradeció, con gesto seco, que aún pudiera permitirse tener a Rosalía. Yo la escuché con atención. No eran detalles menores, era el discurso de quien se siente con derecho, y también con deber. Pero los deberes, cuando no vienen acompañados de reconocimiento oficial, como un testamento firmado, pueden volverse resentimiento. Y el resentimiento es una emoción silenciosa, pero profundamente peligrosa, cuando se instala entre la memoria y la propiedad. Clara, por su parte, hablaba poco y sonreía con recogimiento. Se refería a su pequeña vivienda cerca del convento como suficiente para lo esencial, y rechazó con una mano amable el ofrecimiento de llevarle alguna vajilla antigua. Pero cuando la conversación giró hacia los libros y papeles de la tía, mostró un súbito interés. «Es importante hacer limpieza», dijo, «sacar lo que no sirve, poner orden». Su tono era suave, pero la insistencia, llamativa. Había algo metódico en su disposición a ordenar. No parecía ansiosa por objetos, sino por estructura. La idea de pasar por los armarios, los archivos, los rincones olvidados, le resultaba casi reconfortante. En los ojos de Clara no había codicia, sino un deseo más sutil, el de decidir qué permanece y qué se descarta. Y eso, en asuntos de herencia, puede ser aún más revelador. Beatriz hablaba con pausa,
como quien elige bien sus palabras. No mencionó necesidades ni expectativas. Mencionó, con tono casi casual, que su marido pasaba por un momento delicado en lo político, y que una propiedad fuera de la capital podría convertirse en una ventana de descanso, o en una sede discreta para recibir a ciertos conocidos. No hubo petición, pero sí sugerencia. En Valdeolmos se comentaba que la última campaña del señor Cifuentes había requerido más recursos de los que se confesaron públicamente. Nadie lo dijo en voz alta, pero los rumores, como el humo, dejan un olor que no se quita con palabras amables. Beatriz tenía estilo y sabía mantenerse por encima de las pequeñas rencillas, pero ese tipo de elegancia suele venir acompañada de una necesidad más práctica, la de asegurar sin parecer que se desea asegurar nada. Durante una caminata por el pueblo, varias vecinas me saludaron con calidez. Algunas, más confiadas, se detuvieron a comentar lo triste que fue lo de doña Edith y lo diferentes que son las tres sobrinas. Al parecer, no era raro que discutieran en público, aunque siempre de forma educada. Una vez, en la tienda de telas, Beatriz se marchó sin pagar una cuenta, confiando en que Elvira lo resolvería luego. En otra ocasión, Clara se llevó un misal que no le pertenecía. Por error, según dijo. Cada historia era pequeña, casi trivial, pero juntas formaban un dibujo de desacuerdo persistente. Como he aprendido con los años, las enemistades más peligrosas no son las que estallan, son las que se acomodan bajo la piel, como piedras pequeñas en un zapato caro. Volviendo sobre los detalles de la muerte de Edith, pedí que me describieran la disposición de la mesa aquel día. Clara, con precisión sorprendente, recordó dónde se sentaba cada una. Yo, frente al ventanal, Beatriz, al lado de la tía, Elvira, en la cabecera opuesta. Pero Elvira frunció el ceño. No, yo no estaba en la cabecera. Estaba en el extremo, donde solía sentarse Edith. Hubo un momento de silencio. Beatriz intervino. Creo que cambiamos a última hora. No recuerdo por qué. También mencionaron que una fuente con patatas fue retirada antes de llegar a la mesa, y que el postre fue preparado directamente por Edith, como siempre. Demasiadas frases abiertas, demasiados recuerdos borrosos, y ese cambio de asiento, sin motivo aparente, me hizo pensar en la receta. ¿Quién recibió qué plato? ¿Y quién preparó qué parte del menú? Las sillas, a veces, guardan más secretos que los armarios. Fue durante una conversación de sobremesa cuando un primo lejano mencionó haber visto un sobre con cinta roja en la salita de costura, días antes de la muerte de Edith. Elvira dijo que nunca existió tal cosa. Clara miró hacia otro lado. Beatriz simplemente comentó: «Tal vez lo confundiste con otra cosa». Pero la descripción era precisa. Incluso recordaba que estaba dentro de una Biblia encuadernada. La de tapas verdes, añadió. Nadie lo desmintió, pero tampoco quisieron prolongar el tema. El testamento, de haber existido, no se leyó. Y si desapareció, no fue por accidente. En las casas donde reina el silencio, los documentos a veces se evaporan sin rastro. Pero los ojos de quienes supieron de su presencia no mienten. Y yo vi, en ese momento, un mismo miedo reflejado en tres rostros distintos. Pregunté, como quien no quiere saber mucho, si alguien más tenía llaves de la casa. Elvira dijo que solo Rosalía y ella. Clara mencionó que guardaba una antigua, por si acaso. Beatriz negó con la cabeza, pero luego recordó que durante la última visita se le prestó una copia, para entrar por la puerta trasera. En realidad, todas habían tenido acceso sin supervisión, y en una casa donde cada rincón guarda historia, la presencia sin vigilancia no es inocente. Pregunté por los armarios. ¿Se cerraban? ¿Se abrían? ¿Había llaves específicas? Elvira dudó. Algunos sí, otros no. Pero lo importante no era el estado de las cerraduras, era quién sabía que no estaban cerradas,
¿Y cuándo aprovecharon ese conocimiento? La confesión no fue directa. Surgió como un susurro entre frases más largas. Si hubo un testamento, desapareció aquel mismo día. Elvira lo dijo sin mirarme, como si hablara al mantel. Beatriz apretó los labios. Clara dejó de mover la cucharilla. Nadie preguntó cómo, ni dónde, ni quién. Pero lo que no se dijo pesó más que lo que se nombró. Era evidente que, tras la muerte de Edith, hubo una prisa, una reorganización, una limpieza. El documento, de existir, no debía sobrevivir a la muerte de su autora, no porque su contenido fuera secreto, sino porque su existencia modificaba las relaciones de poder. En familias como esta, el testamento no es solo una decisión legal, es una afirmación emocional. Y si alguien lo hizo desaparecer, lo hizo por temor a lo que Edith había querido dejar por escrito, o a lo que había decidido negar. Al día siguiente, regresé sola al centro del pueblo. En la esquina donde antes solía a Romero y Alcanfor, la botica se erguía como un vestigio detenido en la memoria. Ahora convertida en museo, mantenía vitrinas repletas de frascos de vidrio ámbar, rótulos manuscritos y morteros de piedra. Me detuve frente a una balanza que aún conservaba un fino polvillo en uno de sus platillos. Los estantes hablaban en susurros, como si guardaran secretos de generaciones. Reconocí allí no solo el alma antigua del lugar, sino también la rutina callada del pueblo. Y me pregunté si entre esos frascos no estaría la pista olvidada que conectaba la muerte de Edith con manos demasiado diligentes. Una mujer de modales sobrios se acercó, presentándose como la nieta del último boticario. Su andar era exacto, como si caminara entre fechas. Me ofreció su ayuda con una sonrisa que no alcanzaba del todo los ojos. «Llevo el archivo como lo hacía mi abuelo», me dijo. «Cada pedido, cada letra, tiene carácter propio. Nadie escribe igual cuando pide algo con prisa». Le pedí permiso para consultar los registros de la semana anterior a la muerte de Edith. Accedió con una reverencia apenas perceptible. Mientras me guiaba hacia el archivo, noté que hablaba con un cariño contenido, como quien cuida de algo más que papeles, un legado, quizás, o una conciencia heredada. Me entregó un cuaderno de tapas gruesas, encuadernado en piel agrietada. Su peso sugería décadas de uso meticuloso. Lo abrí con cuidado, buscando marcas que me orientaran. Allí no había fechas modernas, solo referencias al calendario eclesiástico, como en tantos pueblos donde los domingos aún dictan la semana. Busqué la anotación correspondiente al lunes posterior al mercado, y luego la del sábado previo. Era en esa franja donde algo, si existía, debía encontrarse. A medida que pasaba las páginas, reconocí nombres conocidos: tónix para la señora Pardo, jarabe de regaliz para un niño asmático, y de pronto, entre fórmulas anodinas, apareció una línea que se negaba a pasar desapercibida. En medio de recetas comunes, resaltaba una inscripción breve: Oleum amygdalae amarae, 10 mililitros, contado. No había nombre. La tinta era más oscura, reciente. La anotación parecía tensa, como si el pulso que la había trazado se resistiera a dejar huella. El aceite de almendra amarga no era un encargo habitual. De hecho, la misma conservadora me confirmó que apenas se había solicitado en los últimos años, y siempre con receta médica. Aquella vez, no. La combinación de cantidad reducida, ausencia de cliente identificado y pago en efectivo otorgaban a esa línea un peso inesperado. El resto del cuaderno me pareció de pronto demasiado transparente. Aquella, en cambio, ocultaba algo. Examiné la caligrafía. Algo en ella me inquietó. Los bucles de las GG eran irregulares, las T cortadas con trazo inseguro, la inclinación general forzada hacia la izquierda. Me incliné más. No era una letra natural, sino una cuidadosamente adulterada. Como si quien la escribió hubiese intentado imitar la escritura de otra persona, o quizás simplemente disfrazar la suya.
un esfuerzo por no ser reconocida. Y sin embargo, en ese empeño por borrar su identidad, había dejado un eco. No se puede fingir un gesto sin que se note la tensión. Y esa tensión, ese intento de parecer alguien más, decía más que una firma. Pedí ver el comprobante. No existía factura formal ni sello habitual, solo una anotación escueta. Contado. La conservadora explicó que, en raras ocasiones, se aceptaban pagos en efectivo por artículos sencillos, pero nunca por sustancias como esa. No es costumbre, dijo, salvo cuando hay prisa o deseo de discreción. En el archivo, todos los demás registros llevaban nombre, firma o referencia a cliente conocido. Solo aquel pedido se mantenía huérfano de contexto. El hecho no encajaba con la tradición meticulosa del lugar. Algo se había roto en esa entrega, una ruptura tan pequeña y precisa como una grieta en un vidrio, visible solo si se sabe dónde mirar. Pregunté por el frasco en cuestión. Me explicó que los envases de almendra dulce y amarga eran casi idénticos. Vidrio ámbar, tapa metálica, etiquetas manuscritas. La única diferencia era una X roja en la parte superior de los peligrosos. Una vez, un aprendiz las confundió, recordó. Desde entonces, marcamos con doble tinta. Pero si alguien deseaba borrar esa diferencia, no le costaría hacerlo. Bastaba un trapo húmedo, un cambio de frasco, un descuido fingido. El parecido entre ambos facilitaba la coartada perfecta. En apariencia, todo era igual, solo que una de esas botellas podía matar y la otra no. Y pensé, con un nudo leve en el estómago, que esa simetría no era accidental. Hablamos de usos domésticos. La almendra amarga no tenía sitio habitual en cocinas privadas, salvo como esencia muy diluida o bajo receta. Quizás para dar perfume a un jarabe, comentó la conservadora, o como toque en ciertos postres antiguos. Me vino a la mente el flan mencionado en la receta de Edith, demasiado tradicional para una improvisación. Una preparación así requería planificación. Pero si alguien había querido justificar el encargo, bastaba con aludir a una tarta, una tradición familiar, una abuela exigente. La cocina, con su mezcla de lo cotidiano y lo íntimo, ofrecía la pantalla ideal. Una coartada tan dulce como peligrosa. Y comprendí que el veneno no siempre huele a traición. Volví al registro. En el margen, a lápiz, alguien había anotado: retirado 12 y 15. Señora joven. Guantes. Velo. Pregunté por aquella anotación. La conservadora la leyó y asintió lentamente. Fue ese mismo lunes, justo antes del cierre para almorzar. Yo no estaba, pero la ayudante recuerda el detalle. Una mujer joven, de modales apresurados, llegó sola. Aquella hora no era habitual para entregas delicadas. Lo normal era recogerlas por la tarde, con calma. Pero ese encargo se llevó al mediodía, como si el tiempo apremiara. La mujer no dejó nombre. Solo la imagen fugaz de una figura cubierta, como si temiera ser reconocida. Una prisa que no era solo por salir, sino por no ser vista. La ayudante, una mujer madura de gesto sobrio, recordó bien a la joven. Venía muy nerviosa, dijo. Le temblaban las manos. Apenas habló. Me describió cómo tomó el frasco, lo guardó con rapidez y salió sin mirar a nadie. No agradeció, no sonrió. Solo se fue. En pueblos pequeños esos detalles no se olvidan. Le pregunté si reconocería su rostro. Dudó, como si tuviera miedo de reconocer a alguien que preferiría no nombrar. Tal vez, si la volviera a ver, susurró. Pero entonces no me atreví a mirarla bien. Me quedé en silencio. No era solo la sustancia lo que había sido manipulado con cuidado. También los recuerdos, las miradas, las omisiones. El archivo parroquial desprendía un olor a humedad envejecida, como si las almas anotadas en tinta se resistieran a desvanecerse. Busqué entre defunciones recientes y encontré el nombre. Simón, criado. Causa:
tuberculosis. No era imposible, pero algo me detuvo. El entierro, según fecha, se realizó al día siguiente, al alba, sin campanas ni aviso público. Recordé los rostros pálidos en misa, la ausencia de duelo formal. La rapidez no respondía al miedo sanitario, sino a otra clase de prisa. Una prisa más social que médica, más conveniente que piadosa. El silencio que lo rodeaba era demasiado ordenado. Un fallecimiento tan limpio rara vez lo es por naturaleza. Me pregunté quién tenía tanto interés en que Simón fuese olvidado. Entré al ala de servicio con la excusa de consultar una receta antigua. La habitación de Simón seguía cerrada con llave, pero la cocinera, distraída, no notó que la suya pendía del delantal. Dentro, un baúl a medio cerrar dejaba ver ropa doblada deprisa, un tarro abierto de alcanfor y junto a la puerta, unas botas aún con restos de harina. Nada indicaba enfermedad inminente. Todo hablaba de viaje. Alguien se preparaba para marcharse. Y no lo logró. El orden quebrado de los objetos sugería interrupción, no despedida. Me quedé observando la cama bien hecha, la toalla aún húmeda. La muerte de Simón no había llegado tras semanas de declive, sino como ladrón inoportuno a deshora. Aproveché la presencia de la cocinera mientras revolvía una mermelada espesa. Mencioné a Simón con aire casual, y ella suspiró. Sí, tosía, pero nunca faltó a su trabajo, dijo. Recordó que la víspera de su empeoramiento, Simón salió al huerto tras la cena. Iba con una linterna, como si esperara algo. Eso fue antes del amanecer en que lo encontraron en su cama, pálido y sudando. Me habló del té con miel que no llegó a tomar, de cómo insistió en vestirse antes de caer desfallecido. No fue un deterioro progresivo, sino un corte seco. De pronto comprendí. Su muerte era una escena cuidadosamente montada. Y algunos recuerdos no encajaban en el guión. El mozo del correo venía todos los días con puntualidad británica. Le ofrecí té y, con paciencia, giré la conversación hacia la casa y sus movimientos nocturnos. Recordó algo curioso. Una noche, mientras regresaba de entregar un paquete a las afueras, vio a alguien junto a la cancela trasera. Era Simón, aseguró. Estaba hablando con una mujer joven, con guantes claros. Le dio un sobre. Añadió. No era común ver visitas a esa hora. La casa dormía. El mozo notó que ambos se separaron con urgencia. No besos, no palabras cálidas. Solo un gesto breve y la desaparición. Un recado, tal vez. Pero, ¿de qué naturaleza? ¿Y por qué tanta discreción? Volví a revisar el libro de sueldos. Un apunte desentonaba. Un pagaré firmado con letra torpe, sin razón especificada. Simón no era dado a lujos. Aún así, entre sus ropas encontré un bolsillo interior descosido. Vacío. Solía guardar allí sus empeños. Una moneda antigua, un broche sin valor. Nada de eso quedaba. Pregunté indirectamente a la lavandera y dijo haber notado el olor a tinta fresca. El dinero, pensé, había llegado con urgencia, y se había ido con igual prisa. Pero, ¿a dónde? ¿O a quién? La huella más clara del chantaje es siempre la desaparición repentina del beneficio. En la taberna se hablan verdades en voz baja. Fingí interés por la sidra nueva, y un anciano ya algo templado murmuró que Simón sabía cosas. ¿Qué cosas? Le brillaron los ojos. Cosas de una sobrina, dijo. Al parecer, Simón dejó caer palabras ambiguas, como si tanteara reacción. No dio nombres, pero se entendió que había visto o escuchado algo indebido. El tono burlón con que lo dijo sugería que buscaba algo a cambio. Dinero, quizá, o protección. Pero no encontró lo que buscaba. Cuando una lengua se afila demasiado, suele romperse. En Saint-Aldhelm, los secretos no desaparecen. Simplemente se entierran bajo capas de silencio compartido. Recordé que en las casas tradicionales eran los criados quienes hacían los recados impropios. Fui a la botica, pretextando una consulta. Mencioné que necesitaba el jarabe que usaba mi tía y pregunté si aún recogían encargos. La conservadora, meticulosa,
hojeó un cuaderno antiguo. Allí, en letra poco habitual, aparecía un retiro hecho a nombre de nadie, anotado con «Recoge el criado». Fecha: la semana de la muerte de Simón. Producto: aceite de almendra. Mi pulso se alteró. ¿Fue él el intermediario? ¿Supo lo que llevaba? Si no lo supo, alguien confió demasiado en su discreción. Si lo supo, quizá esa botella selló su destino. Volví al baúl de Simón por impulso. Entre las camisas hallé algo que no recordaba haber visto. Un pañuelo femenino, bien doblado, con perfume aún persistente. No era de algodón vulgar, sino de batista fina. En una de las costuras, apenas visible, un hilo de seda azul oscuro, color inusual. El aroma era dulce pero punzante, difícil de describir, imposible de olvidar. Lo olí con calma, sabiendo que no era recuerdo, sino advertencia. El pañuelo no sugería amor, sino alianza. Una mujer no deja algo así sin querer. Era un rastro, de presencia, de participación, y, quizá, de culpa. Conocí al antiguo médico del pueblo, ya retirado. Le hablé con deferencia, dejando que él llenara los silencios. Reconoció que la muerte de Simón fue extraña. No insistí en autopsia. Por compasión, murmuró. Le pregunté a quién protegía. No respondió. En el cementerio, el sepulturero, más locuaz, recordó que la fosa se cerró al amanecer, sin aviso previo. Nadie quiso verlo, dijo. Lo enterraron como quien elimina un objeto incómodo. El apuro no era religioso, ni sanitario. Era emocional. Un cadáver que hablaba más de lo que convenía. No con palabras, sino con lo que su presencia sugería. La urgencia era silencio. Entré a la cocina buscando otra cosa, pero una hoja doblada cayó de un recetario manchado. Era una carta, escrita con letra temblorosa. Decía: «Sé lo que pasó, y sé quién la empujó. Si no recibo lo acordado, hablaré». Firmado: S. No había duda. Simón, fechada días antes de morir. El papel estaba manchado de manteca, lo que indicaba que fue ocultado a la prisa. No era copia, era el original. Y su destino no fue entrega ni quema, sino olvido. Hasta ahora. El chantaje había comenzado. Y alguien, sintiéndose acorralado, decidió que Simón ya no debía hablar, ni siquiera entre líneas. Las invité con amabilidad y sin premura. Preparé la sala como lo hacía tía Edith, sin adornos innecesarios, con sobriedad. El té de azahar tenía algo reconfortante y algo ritual. Dispuse las tazas, los platillos, y asigné los asientos con cuidado, como si fuera casual. Clara frente a Elvira. Beatriz, ligeramente de lado, con buena vista a ambas. Hablamos de jardinería, del clima caprichoso, de lo rápido que había pasado todo. Pero no eran las palabras lo que observaba, sino los silencios. Elvira no miró a Clara ni una vez. Clara no tocó su taza. Y Beatriz sonrió en exceso. No era nerviosismo común. Era memoria defensiva. Cada gesto, cada pausa, decía más que sus frases. Llevé una bandeja de galletas, hechas según la receta de Edith, dije. No añadí más. La habitación, hasta entonces tibia, se tensó sutilmente. Clara rechazó con una sonrisa, pero bajó los ojos. Beatriz aceptó con avidez, como si quisiera parecer despreocupada. Elvira extendió la mano, pero al acercar la galleta, la retiró un segundo. Casi imperceptible. Luego la mordió, sin terminarla. Su mirada fue a Beatriz, no a mí. Fue solo un instante, pero suficiente. Aquello no era una merienda, era un escenario. El té de azahar no adormecía las lenguas, solo las disfrazaba. Y el aroma de almendra, aunque inocente, sacaba a relucir una inquietud que ninguna lograba contener del todo. Comenté que el jardín parecía revivir tras las últimas lluvias. Beatriz habló de bulbos. Elvira fingió interés en lirios. Entonces mencioné los postres del almuerzo fatal. Edith era muy precisa con sus horarios, dije. Pregunté quién solía ayudarle en la cocina. Clara murmuró que algunas veces ella misma.
Elvira negó con firmeza. Beatriz no dijo nada. Volví a los horarios. ¿Y la gelatina? ¿Se preparó el día antes? Silencio. Luego Beatriz asintió, titubeando. Creo que sí, o tal vez esa misma mañana. Las miradas cruzadas ya no disimulaban. No era olvido, era cálculo. Las contradicciones brotaban donde la memoria debería haber sido sencilla, y yo anotaba cada una en silencio. Clara había dicho que estaba en catequesis el día del suceso. Lo repitió con seguridad. Pero cuando mencioné el horario del recado que llevó Elvira a la farmacia, Clara frunció el ceño. ¿Eso fue después de las 4? Preguntó, dubitativa. Le recordé que catequesis terminaba a las 5. Apretó los labios, corrigió. Quizás salí antes. Ese día fue especial. El silencio que siguió no la favoreció. La coartada, una vez clara, se volvió opaca. Ya no era la seguridad de los hechos, sino una respuesta adaptada. Y en la adaptación, como siempre, quedaba un hueco. Un hueco por el que se colaban dudas que no se podían ignorar. Edith era tan cuidadosa con las llaves, comenté. Siempre cerraba la salita, ¿verdad? Las tres asintieron, casi al unísono. Luego pregunté quién más tenía copia. Beatriz dijo que solo Edith. Clara afirmó que ella también, por si acaso. Elvira negó tener una, aunque alguna vez la había usado. 3 versiones, ninguna idéntica. Pregunté por el armario del testamento. Beatriz creyó que estaba siempre abierto. Clara lo recordó cerrado. Elvira, tras un momento, mencionó que Edith lo revisaba cada domingo. Las palabras parecían flotar, como hojas sueltas. No buscaban verdad, sino consenso. Pero no lograban coincidir. La llave que abría el armario también abría secretos que ahora pesaban demasiado. Comenté que en la despensa había visto frascos con etiquetas curiosas. ¿No había uno con una X roja? Pregunté. Elvira, sin pensar, dijo que jamás los tocaba. Luego, como si se diera cuenta de algo, cambió el tono. Bueno, tal vez una vez, confundí uno con azúcar. La contradicción fue tan leve como clara. Clara levantó la vista. Beatriz hizo un movimiento de ceja, imperceptible. Elvira, al notarlo, bajó la mirada. No fue la negación lo que delató a Elvira, sino la corrección apresurada. En casas antiguas, los frascos no cambian de sitio, solo lo hacen cuando alguien los mueve con intención y con miedo. Edith tenía manías encantadoras, dije. A veces dejaba notas absurdas en las recetas. No añadir si hay testigos, ¿verdad? Beatriz soltó una risa tensa. ¿La del extracto de limón? Dijo. Nadie había mencionado de qué receta hablaba, ni el ingrediente. La habitación se volvió más pequeña de pronto. Elvira giró la cabeza lentamente hacia ella. Clara tragó saliva. Beatriz fingió no darse cuenta, pero ya estaba hecho. Su conocimiento no podía ser casual. Esa advertencia no estaba escrita en ninguna receta visible. Y sin embargo, ella la conocía. La había leído, o la había escuchado. Y en este caso, ambas opciones la implicaban más de lo que ella creía. Recordé en voz alta que alguien había oído pasos en el corredor la noche anterior a la muerte. Y un perfume fuerte, algo floral. Clara reaccionó como si hubiese oído su nombre. Yo no salí de mi cuarto, tenía dolor de cabeza, dijo, con firmeza excesiva. Nadie la había señalado, nadie había hecho preguntas, pero su respuesta fue inmediata. La lógica de su defensa solo tenía sentido si ya se sentía acusada. Beatriz ladeó la cabeza, sorprendida. Elvira cruzó los brazos. Clara enrojeció. El silencio posterior no fue incómodo, fue revelador. Había perfume, había pasos y había conciencia. La culpa nunca se manifiesta sola, siempre se anticipa. Volvimos, como por casualidad, al día del almuerzo. Pregunté quién se sentó junto a Edith. Yo, dijo Beatriz. Pero días antes había dicho que fue Elvira. La corrección vino rápida. Ah, no, cierto. Edith quiso que yo cambiara de sitio. Clara negó con la cabeza. No, Beatriz,
Tú estabas frente a ella. La copa intacta apareció en la conversación como un fantasma. ¿Quién no bebió? Beatriz dudó. Estaba a la derecha de Edith o a la izquierda. Demasiadas correcciones, demasiados intentos por reconstruir lo que debería haber sido natural. El orden de los asientos era más que protocolo, era mapa, y ella lo dibujaba mal. El silencio ya no bastaba. Beatriz se irguió con una expresión que pretendía dignidad, pero su voz tembló. Elvira destruyó el testamento. Ese mismo día nadie lo había mencionado aún. La palabra destruir cayó como piedra. Clara jadeó. Elvira abrió la boca, sin emitir sonido. Yo la vi. Lo rompió. Lo metió en el horno de la cocina antigua. Su tono era acusador, pero también suplicante, como si arrojara la verdad para salvarse de otra. Elvira no lo negó. Solo preguntó, ¿por qué no dijiste nada antes? La respuesta nunca llegó, porque no era defensa. Era el inicio de otra grieta más profunda. La acusación flotaba aún en el aire cuando me retiré discretamente. Necesitaba un espacio sin voces, sin fingimientos. La cocina, limpia y silenciosa, me recibió como una página en blanco. Reuní los ingredientes con lentitud, recordando el ritmo pausado de Edith. Cada paso de la receta, anotado de su puño y letra, debía cumplirse con una precisión que rozaba la devoción. Dispuse el mármol, templé la mantequilla, mezclé las harinas. Había algo íntimo en ese ritual, como si la difunta hablara entre cucharadas. Sin embargo, al alcanzar el estante de los aromas, percibí un orden extraño. Una botella no estaba donde siempre. El frasco más pequeño tenía una huella reciente. Seguí amasando, pero ahora cada gesto mío se convirtió en testigo de otro gesto anterior. El almendro dulce y el amargo comparten color, densidad, incluso fragancia inicial, pero no voluntad. Separé ambos frascos y deposité una sola gota del amargo sobre una cucharilla de plata. El olor punzante emergió al instante, como una nota falsa en una melodía conocida. No era un error de novata. Cualquiera podía ver que Edith jamás habría confundido esas esencias. Solo quien domina el uso sabe cuánto basta para torcer una mezcla sin que se note en el paladar. Observé el anverso de la etiqueta, un roce minúsculo, como de uña temblorosa. Quien manipuló ese frasco lo hizo sabiendo que la almendra amarga no perdona. Y confiaba, con toda frialdad, en que la nata montada encubriera su decisión. Los utensilios de Edith hablaban más de ella que sus cartas. Cuencos alineados por tamaño, cucharillas siempre a la derecha del azucarero, los frascos de aroma ordenados por frecuencia de uso. Pero esa tarde la simetría estaba alterada. El bol más grande presentaba un leve residuo seco en su interior, cuando jamás lo dejaba sin limpiar. Una cucharilla estaba aún húmeda, y, lo más revelador, el tarro de azúcar había sido movido hacia el extremo izquierdo, donde solo alguien zurdo lo habría colocado por costumbre. Edith era diestra. Observé, sin tocar. El desorden reciente no era torpeza, era ajeno. La intervención ocurrió después del último paso escrito, precisamente donde la receta decía aromatizar con discreción. Una mano distinta, un momento breve, pero decisivo. Me senté a repasar mentalmente la rutina de la casa. El reloj, aliado discreto, marcaba los movimientos diarios con más fidelidad que cualquier testigo. Entre las 9 y las 9:20, la criada cruzaba a la panadería. De 9:15 a 9:30, la señora Edith escribía en su sala. Las sobrinas tenían horarios dispersos, salvo Elvira, que siempre bajaba temprano a buscar leche fresca. Fue en ese margen estrecho, no más de 15 minutos, cuando la cocina quedaba desierta. Cualquier extraña habría sido notada. Solo alguien de dentro conocía con precisión esa pequeña rendija de intimidad. Y alguien, estoy convencida, la aprovechó. No por hambre ni por curiosidad, sino por algo mucho más grave. Preparé 2 mezclas idénticas salvo por un matiz. En una no añadí esencia alguna. En la otra
deslicé una sola gota del frasco señalado. Al calentarlas, el cambio fue inmediato. El aire se impregnó de un perfume tan sutil como inolvidable. Almendra amarga. No era algo que pudiera pasarse por alto. Solo quien lo hubiera usado antes sabría cómo disimularlo bajo capas de nata, nuez moscada o vainilla. La receta original no lo requería. El añadido fue deliberado, no por capricho, sino por estrategia. Comprendí entonces que no se trataba solo de eliminar a Edith, sino de hacerlo desde su propio espacio, con su propio método. Una traición íntima, casi ritual. Y el aroma no mentía. Había intención, conocimiento y tiempo calculado. Elvira había declarado que nunca tocaba los frascos, que no sabía distinguirlos. Sin embargo, el frasco de almendra amarga presentaba una marca leve, casi invisible, en la tapa, una pequeña X grabada con algo puntiagudo. Edith jamás habría aceptado un envase marcado de ese modo. Además, al revisar la cucharilla usada, noté que la medida era exacta, media cucharadita, lo que requería experiencia. No fue un error, fue elección. La defensa de Elvira, basada en una supuesta confusión, se deshacía ante estos pequeños indicios materiales. Nadie tropieza dos veces con el mismo veneno sin saber lo que hace. Y si ella no recordaba haberlo tocado, ¿por qué la marca era reciente? ¿Por qué negar antes de ser siquiera acusada? Esa frase, lanzada al aire con despreocupación, me detuvo. Era la misma que Edith repetía cada mañana al ordenar el desayuno. Yo siempre prefiero leche fresca. La había oído demasiadas veces para no reconocerla en boca ajena. Elvira la dijo sin pensar, como algo propio. Pero esa costumbre, bajar antes que nadie a elegir el frasco, calentar solo una parte, probar con el dedo, no era suya. Era de Edith. Y quien la repite, repite también el gesto. Comprendí que Elvira conocía el procedimiento al detalle, que había sido su sombra discreta durante años. Tal vez admiración, tal vez imitación, o tal vez oportunidad. Porque quien decide la leche al alba, decide también el instante en que se añaden las gotas invisibles que cambian todo. Cada eslabón encajaba. El acceso a la cocina durante el único momento sin testigos. El conocimiento exacto del método. La frase dicha sin darse cuenta. La marca en el frasco. La cucharilla medida. El silencio de la criada, que no la nombró pero tampoco la exculpó. Los cambios de asiento durante el almuerzo, el vaso intacto, la copa desplazada. Todo dibujaba un camino discreto pero firme hacia una sola figura. Elvira. No era odio lo que la impulsaba, sino una mezcla más sutil. Resentimiento, codicia y quizás algo de amor propio herido. Al terminar de limpiar el mármol, me volví hacia la puerta y pronuncié, con suavidad, como quien nombra una flor marchita. Ya sé quién fue, y también por qué. La quietud pareció asentir. El salón fue preparado con un esmero casi litúrgico. Las tazas alineadas, los relojes dando las últimas campanadas de la tarde, y las cortinas entreabiertas dejaban entrar una luz que no aligeraba el ambiente. Llamé a las 3 sobrinas y a los pocos testigos necesarios. Cada asiento parecía asignado por una lógica invisible. Elvira evitó mi mirada. Beatriz se acomodó junto al aparador. Clara se refugió tras su silencio habitual. Nadie hablaba de lo evidente, pero todos lo sentían en los nudillos tensos, en las miradas fugaces, en las cucharitas que no tintineaban. La cortesía, tan defendida en esas paredes, pendía de un hilo. La verdad no necesitaba más introducción. Solo hacía falta un oído dispuesto y una memoria sin miedo. No fue una confesión, sino una grieta. Elvira, tras varios minutos de tensión contenida, alzó la voz como quien se quema con su propio pensamiento. Temí que la tía cambiara todo. Murmuró. Dijo que Beatriz la había convencido de ideas nuevas, que hablaban de donaciones al pueblo, de educación, de otras prioridades. Ideas que, si tomaban forma en papel,
desplazarían lo que Elvira creía suyo por derecho. Y lo dijo con un temblor más hondo que el enojo, el de quien ha vivido demasiado tiempo pendiente de lo que cree que le corresponde. No necesitó explicar más. En ese miedo germinaba ya una voluntad, y cuando el miedo es silencioso y constante, deja de ser temor. Se convierte en decisión. No todos los crímenes usan cuchillos. Algunos se disuelven en crema tibia, en el perfume inocente de la almendra. Narré con detalle cómo Elvira había seguido cada paso de la receta de Edith, como si el ritual culinario garantizara impunidad. Pero en el momento crucial, cuando la mezcla reposa aún caliente y vulnerable, deslizó 3 gotas del extracto prohibido. No más, lo justo para que la textura no delatara nada, para que el gusto confundiera a la víctima con un leve matiz. Edith confiaba en su rutina, y ese fue el error fatal. La cucharilla que sirvió la esencia no quedó en la bandeja. Elvira la limpió antes que nadie, y así, con precisión doméstica, convirtió el postre en sentencia. Simón, el criado más joven, no era brillante, pero sí observador. Vio algo que no debía ver: una cucharilla cambiada de sitio, un frasco abierto cuando ya no debía estarlo. No entendió el todo, pero sí lo suficiente como para intuir que aquello podía convertirse en poder. Lo guardó, como quien guarda un comodín, hasta que la oportunidad pareció propicia. Se acercó a Elvira no con acusaciones, sino con peticiones. Quería dinero, favores, protección, pero subestimó la desesperación ajena. Su silencio se volvió amenaza, y en ese juego de presiones mal calculadas cruzó una línea invisible. Elvira, enfrentada a un posible escándalo, optó por lo que ya conocía: callar bocas sin levantar sospechas, y a Simón no se le volvió a ver. Simón cayó enfermo de forma repentina. Fiebre, mareo, una debilidad que nadie supo explicar. Los síntomas fueron atribuidos a una dolencia estomacal mal atendida, y en esa casa donde todo se resolvía con infusiones y prudencia, nadie pensó en otra cosa. Pero yo recordé que solo él bebió del jarabe de saúco aquella tarde, preparado por manos ajenas. No quedó rastro del frasco. Fue como si la enfermedad se lo hubiera llevado sin escándalo, sin certidumbre. Ni siquiera fue necesario enterrarlo lejos. Su ausencia se aceptó con resignación provinciana. Elvira no improvisó, sino que replicó. El primer veneno fue ensayo, el segundo, repetición. Y en ambos casos, la muerte llegó sin alzar la voz. Solo cambió de recipiente. Encontré la hoja arrugada en el fondo del segundo cajón. Era la receta de Edith, escrita con la caligrafía pulcra que tanto la caracterizaba. Pero entre líneas se escondía más de lo aparente. Algunas palabras estaban subrayadas, otras tachadas con una suavidad casi imperceptible. Esencia, precisión, esperar que enfríe. Eran pistas para quien supiera mirar. No fue una simple nota culinaria, sino un testamento silencioso. Edith había intuido algo. No quiso acusar, pero dejó una ruta. Las marcas estaban hechas con lápiz, lo cual indicaba cautela, no duda. Era su manera de decir: algo no está bien. No denunció. Codificó. Y en ese gesto, tan suyo, me confió el resto. La verdad para quien no tenga prisa, ni miedo de mirar. Volví a recorrer los hechos, ya no como sospechas aisladas, sino como piezas que se buscaban entre sí. El momento en que se añadió el veneno, la desaparición del frasco, la actitud evasiva de Elvira, la muerte de Simón, el papel escondido, las frases inconscientes que la delataban. Todo apuntaba no solo a una culpable, sino a una lógica interna. Elvira no improvisó, reaccionó. Su error no fue el crimen, sino creer que la rutina protegería sus pasos. Las contradicciones en su coartada eran pequeñas, minutos sin justificar, gestos que no correspondían con lo dicho, pero eran suficientes. Y al ver su perfil endurecido frente al reloj de pie, supe que ella también entendía que el tiempo ya no estaba de su parte. Beatriz no dijo palabra durante todo el relato.
Mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo, los labios firmes y la espalda apenas curvada hacia adelante. La luz rozaba su mejilla sin calidez. Cuando terminé, no buscó aprobación ni pidió aclaraciones. Simplemente se puso de pie, como si algo hubiera concluido en su interior. Caminó hacia el viejo armario de la esquina, ese que apenas se abría en ocasiones formales. Sus dedos, firmes pese al temblor, giraron la llave. Nadie se movió. Incluso Elvira parecía contener la respiración. En ese silencio espeso, lo único que sonaba era la conciencia de cada uno. Y Beatriz, sin dramatismos, extrajo un sobre de papel grueso. Beatriz caminó hasta la mesa y depositó el sobre en el centro. Era blanco, sellado con lacre gris, y tenía la inicial de Edith con tinta azul. No necesitaba explicación. Todos lo reconocimos. La respiración colectiva pareció suspenderse. Nadie se atrevió a tocarlo. La presencia del testamento devolvía sentido a todo lo dicho, lo insinuado, lo callado. Había estado allí todo el tiempo, esperando no el momento legal, sino el momento moral. Beatriz regresó a su asiento sin decir palabra. Elvira, pálida, bajó la vista. Clara se cubrió la boca con una mano. Yo no miré el documento. No era necesario. En ese instante, el eco de la cucharilla en porcelana fue lo único que rompió el silencio. Y así, entre aromas de almendra y tazas de té, el crimen se reveló como parte de lo cotidiano, casi imperceptible, casi doméstico. Elvira cayó no por su torpeza, sino por su exceso de cálculo, y por la memoria de una anciana que aún sabe leer entre cucharillas y silencios. La vida sigue en el pueblo, más tranquila quizá, aunque uno nunca puede estar seguro. ¿Hasta qué punto conocemos realmente a quienes se sientan a nuestra mesa? Si esta historia te ha hecho pensar, dale un like, compártela con quien disfrute del misterio y cuéntame tu impresión en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más secretos bien servidos.